les iba a dar las indicaciones y más o menos la normativa básica que ustedes deben implementar en este tipo de proyectos. No los voy a complicar entrando a detalle con cosas más avanzadas, por decir, hablando sobre las torres de los edificios y demás, porque eso lo van a ver en semestres más adelante, ¿no? Nosotros vamos a hacer vivienda y lo básico para vivienda es lo que les voy a explicar. Pero antes necesito saber quiénes están conectados, ¿ya? Voy a tomar lista. Álvarez Rodríguez, Jonathan. Presente. Akin Melgar. Presente, Akin. Arias Lazo. Presente. Arteaga Campos. ¿Se encuentra Arteaga Campos? Ahí está. Arteaga López. Presente. Baigorria Céspedes. Presente. Borges Zamorano. Disculpe, arquitecta, que le interrumpa. Arteaga, lo que pasa es que mi internet se desconectó. Arteaga Campos, Diana. Ya está. Borges Zamorano. Caballero Delgadillo. Buen día, presente. Carrasco Barrios. Cerezo Calderón. Chávez Corazzi. Chávez Quispe. Presente. Cortés Rivera. Presente. Cuellar Morón. Presente, arquitecta. Flores Maturano. Buen día, Arqui, presente. García García. Buen día, Arqui, presente. Justiniano Mercado. Día, Arqui, presente. Liendo Cisneros. Presente, Arqui. López Apaza. Presente, Arqui. Lora Sarabia. Buen día, presente. Maturano Ceballos. Presente. Melgar Chávez. Mendoza Barba. Presente, Arqui. Morales Claros. Oblitas Vélez. Presente, arquitecta. Oliva Parada. Presente, arquitecta. Padilla Palenque. Presente. Pecho Choquechambi. Presente. Pinaya Rivas. Presente, arquitecta. Puma Janco. Portales. Presente, Robles. Rodríguez Cuellar. Buen día, Arqui, presente. Rojas Camaye. Presente. Rosas Quinteros. Simón Ramos. Tejerina Bruno. Presente. Vargas Ureña. Presente, Arqui. Viaña Paz. Buen día, arquitecta, presente. Villarpando Bravo. Werder Moscoso.
Presente, arquitecta. Zárate Condori. Guzmán Mendieta. Presente, buen día. Morales Quino. Presente, arquitecta. Andrade Segovia. Presente, arquitecta. Plata Paz. Presente, arquitecta. Roca Vaca. Presente, arquitecta. Gutiérrez Azogue. Presente. Díaz Montero. Presente. Fernández Sánchez. Presente, buenos días. Cervantes Ortega. Presente. Barrios Torres. Pillán Jenny. Molina Rocha. Presente, arquitecta. Cruz Edwin. Sosa Morón. Martínez Segovia. Presente, arqui. Cosío Rubén Ángel. Presente, arquitecta. Demetrio Rojas. Presente, arquitecta. La Paca María Belén. Presente, arqui. Rojas Flavio. Cadario Camila. Presente, arquitecta. Bien, esos son todos. ¿Alguno que se haya conectado después? Yo, arquitecta. Borges. ¿Alguien más? Villalpando, Bravo, César. ¿Alguien más? Rosas, arquitecta. ¿Alguien más? Aquí, buen día. Si me puede añadir a mí a la lista, yo le voy a adicionar la materia. Y el tema está en que, bueno, yo te voy a adicionar en la lista, pero yo no sé si de dirección de carrera te va a adicionar. ¿Qué pasa? Los chicos me han hecho firmar una hoja con los asistentes de la clase de ayer prácticamente que empezaron, y vamos por 65 alumnos. Entonces, más de eso ya yo no puedo tener. Y yo a dirección de carrera le voy a decir, si quieren respetan la lista o si quieren, no sé cómo lo van a hacer, pero no más de 65 alumnos, ¿ya? Por si acaso. Si no, no vamos a poder rendir con el taller. ¿Apellido? Claro, aquí está bien. Serrano Morales, Gianfranco. Ya, empezamos, chicos, ¿ya? Arqui, disculpa, ¿será que me puede anotar, por favor? Morales. Morales Claros. Sí, Arqui. Ya. Y yo igual será que me puedo anotar. Buen día. Apellido Vaca. Vaca Peña. Vaca Peña. Pero no estabas, no fuiste ayer, ¿no? No. Pasa lo mismo que tu compañero. Los estoy poniendo con un asterisco. Ya no sé, por si acaso el que esté haciendo la lista, ya no los pueden adicionar, ¿ya? Vaca Peña. ¿Tu nombre? Mauricio. Ya. ¿Empezamos ahora sí? Y arquitecta, disculpe. Buenos días, ¿me escucha? Sí, Disculpe, ¿ya llamó lista? sí, ya estamos en la exposición. Ya estás anotado, Zárate, ya. Bien, chicos, a ver. La normativa del Código de Urbanismo y Obras es la que ustedes deben aplicar siempre para todo tipo de edificación. El Código de Urbanismo y Obras ustedes lo tienen que manejar y tiene que ser su Biblia prácticamente de aquí en adelante, ¿ya?
El Código de Urbanismo y Obras básicamente solamente se aplica, esperen un ratito. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se puede ver. Sí, arquitecta. Sí, arquitecta. El Código de Urbanismo y Obras solamente es aplicable dentro de lo que es el área urbana del municipio de Santa Cruz de la Sierra, es decir, dentro de los límites del radio urbano del municipio. En lo que es el área rural, o sea, fuera de estos límites, no se aplica el Código de Urbanismo y Obras porque en realidad no se pueden hacer edificaciones, no podemos construir. Sí, ustedes van a ver barrios, comunidades y todo lo que quieran, quintas, propiedades, pero si está fuera del radio urbano, en realidad debería ser solamente, incluso hay barrios, ¿no? Fuera del radio urbano, debería ser solamente los terrenos, las propiedades deberían tener uso productivos, ¿no? Ganadería y todo lo que nos da de comer a la gente que vive dentro de lo que es el radio urbano, ¿no? Como ustedes, no sé si han escuchado, nosotros tenemos nuestro radio urbano aprobado con resolución suprema por el nivel central del Estado en el año 2003, y desde ahí no se movió hasta el año, si no me equivoco, 2019, que fue la primera ampliación que se hizo al radio urbano, que fue este sector de aquí de arriba, y en el año 2020, si no me equivoco, se hizo la segunda ampliación, que fue el polígono 2, que es el que está aquí abajo. Estos dos polígonos, o sea, tomen atención en esto porque también sería buenísimo si ustedes analizan o plantean terrenos dentro de estos polígonos, porque en realidad al ser nuevos y estar recién incorporándose a lo que es la mancha urbana, nos damos cuenta de que son consolidaciones de viviendas, consolidaciones de asentamientos humanos sin ningún tipo de planificación, asentados sin respetar anchos de vía o sin respetar una trama urbana planificada con algún sentido válido, digamos, ¿no? Nosotros tenemos hasta el límite de lo que era en la ancha urbana, nosotros tenemos la malla que conocemos, que es los anillos y las radiales, ¿no? Sin embargo, en estos dos polígonos de aquí vemos que para nada pudiéramos continuar con la planificación o la consolidación que siempre tuvimos de anillos y radiales, ¿no? Pero vemos que existe mucha pobreza, existen viviendas que justamente nosotros tenemos el proyecto, digamos, de plan piloto para unas viviendas de carácter social con las necesidades o las características que yo les comentaba ayer, ¿no? Gente migrante del interior del país que viene a buscarse la vida, a trabajar, que trabaja en su misma casa o produce en su misma casa para salir a vender los elementos que produce. Entonces, básicamente nuestras viviendas productivas también podrían aplicarse en este sector. Eso ya depende de ustedes donde, si quieren analizar también estos sectores, ¿no? Otro lugar donde se aplica el Código de Urbanismo y Obras es en los radios urbanos recientemente homologados, que son Montero Hoyos y Pauritos. Son también en el 2020, si no me equivoco, 2019, se homologaron esos radios urbanos. Algo que ustedes deben conocer del Código de Urbanismo y Obras o de la planificación en realidad que nosotros tenemos en el municipio para poder aplicar esta normativa que tenemos en el código, es que se norma o se rige gracias a una zonificación. Esta zonificación dentro de lo que es el radio urbano han escuchado, ¿no? Las zonas Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, y dependiendo de las zonas,
viene, ¿no? Zona central distrital, zona intermedia, zona habitacional y demás. También tenemos las fajas. Las fajas son las vías y dependiendo de sus anchos, también tenemos la normativa específica para cada lugar. Y luego sería equipamiento, áreas de protección y demás, que vamos a ir viéndolo más adelante. Bien, tenemos la Z1, que es la zona central y que está, perdón, la zona central es todo lo que está las manzanas al interior del primer anillo, es decir, su límite sería el primer anillo de circunvalación, todo hacia adentro es denominado zona central, la Z1. Y esta a su vez se divide en 4 subzonas. La Z11, que es centro histórico, que son básicamente las manzanas alrededor de la plaza principal. Si ustedes se fijan, bueno, y como sabemos, estas manzanas, estas viviendas que se ubican alrededor de la plaza principal, y estas manzanas dentro de Z11, llamada centro histórico, tienen cierto nivel histórico, cierto grado de preservación que ha sido catalogado por el gobierno municipal, y no sé si han escuchado que al final de cuentas no se puede hacer nada, ¿no? Porque las catalogaron como patrimonio histórico por el tipo de material típico que se utilizó, por las norias, por algo que caracterizaba nuestra cultura en algún momento, entonces fueron catalogadas como con algún grado o nivel histórico. Y toda esa Z11 tiene su propia normativa, incluso existe un catálogo del centro histórico, donde vivienda por vivienda dicen qué grado de preservación tiene y cuál es el punto específico de la vivienda por el que fue catalogado como patrimonio de la ciudad. La dejamos un ratito esta zona, pasamos a la Z13, denominada de uso mixto, que sus límites al este, norte y oeste es el primer anillo, y al sur es la calle Moldes. Si ustedes entran y se dan una vueltita por todas estas viviendas de aquí, se van a dar cuenta que el uso que se tiene es de vivienda y comercio, oficinas y demás. Entonces, por eso es denominada zona de uso mixto. Entre estas Z13 y la zona del centro histórico, existe normativa arquitectónica diferente. Por ejemplo, la parte central dice, si no me equivoco, me voy a inventar porque ahorita no me acuerdo, la altura total de la edificación no puede superar los 10 metros. Sin embargo, en la zona de uso mixto estamos aplicando el índice de aprovechamiento, que más adelante les voy a explicar qué es índice de aprovechamiento. Y nos podrían salir, en base al índice de aprovechamiento, nos podrían salir edificios altísimos de 30, 40 pisos. Entonces, existiría un perfil urbano bastante disparejo o discontinuo, por lo que se planteó una Z12 denominada zona de transición. Y si ustedes se fijan, no puedo hacerle un zoom, pero la Z11 básicamente su límite es la mitad de las manzanas o una casita dentro de las manzanas, o sea, no es que sea la manzana completa hasta donde llega. Entonces, esa Z11 es el resto de la manzana que queda después del centro histórico, más la manzana siguiente, para de ahí recién entrar a lo que es la Z13, zona de uso mixto, donde ya podríamos aplicar una normativa más flexible, ¿no? Luego tenemos la Z14, denominada subzona sur. La Z14 está delimitada al norte por la calle Moldes, al este y al oeste y en el sur por el primer anillo de circunvalación. Son esas dos manzanas en el lado sur dentro del primer anillo. ¿Por qué no forma parte de la Z13 denominada de uso mixto y que de una vez todo sea igual, ¿no? Porque cuando ustedes van y se dan una vueltita por todo este sector, se van a dar cuenta
que la consolidación de las viviendas es diferente a todo esto de aquí. Si ustedes se fijan en la consolidación en sí, se ha dado de que la zona de uso mixto no tiene retiro frontal y más bien avanza hacia la acera creando una galería peatonal. Sin embargo, la subzona sur empieza ya con la idea o la característica de ciudad jardín. Hay muchas viviendas que tienen los 5 metros de retiro y demás, ¿no? Y también si se fijan, el uso prevalece en el Z14, prevalece el uso de vivienda. Entonces, también los usos son un poquito diferentes al uso mixto que tenemos en la Z13. Y cada una de estas zonas, ustedes tienen que aprender a manejar en el Código de Urbanismo y Obras, que cada una de ellas es una normativa diferente. En una puedo tener galería, en otra me exige 5 metros de retiro frontal, en una puedo apoyarme a los vecinos, en la otra tengo que retirarme de los vecinos y demás cosas, ¿no? Esta otra zona, Z2, denominada zona central distrital, existe la normativa, pero no existe una delimitación exacta en la planificación. Entonces, básicamente no la aplican. En esta, si ustedes leen la norma, bueno, para empezar, la zona central distrital son los centros de cada distrito donde se consolida básicamente el comercio del distrito al que pertenece, ¿no? Y es alrededor del mercado y generalmente está la subalcaldía y el mercado más o menos en ese sector. Cuando ustedes pasean por ahí, se van a dar cuenta que a pesar de ser calles angostas, de estar fuera del segundo anillo, el uso que se da es mayormente comercial. Y al ser comercial mayormente, se van a dar cuenta que las viviendas en sí cambian su tipo de construcción y en la mayoría de los casos avanza y se construye sobre el retiro frontal. Entonces la normativa dice que no puedes no respetar el retiro frontal, pero sin embargo no existe una delimitación. Entonces, básicamente, después saliendo del primer anillo, todo Santa Cruz, ustedes deben respetar el retiro frontal de 5 metros, ¿no? Como les digo, en tanto no se delimite cuál es esta zona específica, no se puede aplicar esa normativa para esta Z2. Tenemos la Z3, es la zona intermedia. Es a partir del lado norte del parque urbano y todas las unidades vecinales entre primero y segundo anillo que bajan hasta la avenida Ejército Nacional. Todas esas unidades vecinales. Y se subdivide, perdón, esa es la Z3.1. La Z3 es completa, da la vuelta hasta, o sea, entre primero y segundo anillo, todas las unidades vecinales, pero se divide en dos, Z3.1, que es la que les digo, y la Z3.2, que es la parte a partir del límite sur del parque urbano, hasta la misma avenida Ejército Nacional, entre primero y segundo anillo. ¿Por qué se diferencia esta normativa? ¿Por qué se diferencia en dos zonas si al final de cuentas todo está entre primero y segundo anillo? Porque la Z3.1, todas esas unidades vecinales, cuando las recorremos, tienen una característica mayormente comercial y de servicio. Cuando la Z3.2, cuando las recorremos, tiene una característica más habitacional. Entonces, la normativa para ambas es diferente. Y la Z4, que es la normal prácticamente, la básica, es a partir del primer anillo de circunvalación. Ramón, oye. Ya. Es a partir del segundo anillo de circunvalación hasta el límite del radio urbano,
pero nos referimos a todas las calles internas de las unidades vecinales, porque las avenidas se convierten en fajas, ¿no? Entonces, todas las calles internas a las unidades vecinales, a partir del segundo anillo hasta el límite del radio urbano, es considerada zona habitacional. Y dentro de esta zona habitacional se divide en dos. Tenemos de media densidad y de baja densidad y baja ocupación. De media densidad son lugares específicos que se han identificado por alguna característica que restrinja la densificación poblacional. Por ejemplo, en el lugar de la comarca, en la zona norte, donde están los Sevillas y todo eso, ese sector está muy cercano al cono de influencia del aeropuerto Viru Viru. Entonces, es un área, no digámoslo de peligrosa ni nada de eso, pero es un área que no podemos nosotros hacer edificios, no podemos construir edificaciones altas, necesitamos evitar la densificación. Entonces, se tiene una normativa diferente. Por ejemplo, exige la normativa lotes o terrenos más grandes, exige la normativa, ahí les restringe de que ustedes sobre la planta baja no pueden ocupar más del 50% del nivel del suelo, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta otra partecita de aquí, cerca de las lagunas de regulación de Zahuapac, nosotros tenemos un área de protección, entonces ahí necesitamos la permeabilidad del suelo, por eso también no pueden construir más del 50% sobre el nivel cero o sobre la planta baja del terreno, ¿no? La altura no son más que 3 pisos, siendo que en todo lo demás tenemos perdón, 3, 6, 9, sí, en todo lo demás tenemos hasta 4 pisos, pudiendo subir todavía 5, después les voy a mostrar. Entonces, esa es la diferencia entre Z4.1 y 4.2. La necesidad, claro, la necesidad de restringir la densidad poblacional, ¿no? Entonces, más grandes los lotes y menos cantidad de construcción. Tenemos el área industrial, la zona industrial denominada Z5. Tenemos la Z51, que es el parque industrial en sí, que es el que conocemos, que está en el noreste, más o menos a la altura de la Mutualista y al fondo colindante con el radio urbano, este pedacito de aquí, ¿no? Que a su vez se divide en varias subzonas. Tenemos la Z511, que es en sí el parque industrial, que es lo que está más pegado al cuarto anillo, y están las fábricas, las industrias más consolidadas, ¿no? Tenemos la zona industrial de reserva, que está acá al fondo, casi colindante con el aeropuerto Viru Viru, que en algún momento también va a ser habilitado, ya está siendo habilitado igual para un área industrial. Y la Z13, que son estos sectores de aquí, que ustedes, como ven, son manzanas más pequeñas y son consolidaciones de barrios que se han ido creando y que con las nuevas leyes del Estado en garantizar las viviendas y demás, con la regularización de barrio, la ley 247 y demás, se han regularizado y por lo tanto el uso ha cambiado, ¿no? Ahora, ¿por qué se zonifica diferente? Porque las exigencias en cuanto a normativa urbana en estos sectores de aquí es diferente. En esta Z513 y Z513, por ejemplo, es muy similar a las características de una vivienda. Las calles son de 13 metros, estamos hablando de basamento de 9 a 50 o 12 y demás. Sin embargo, en el área industrial, donde se va a ver un acceso y salida de camiones y demás, el ancho menor de las calles es de 16 metros. Y las dimensiones mínimas de los lotes, estamos hablando de 1000 metros porque es para fábricas, es para industria. Sin embargo, acá estamos hablando de lotes de 150, 200, 300 metros cuadrados, ¿no? Entonces, dependiendo del uso o la consolidación
que demuestra un uso específico, se colocó esta zonificación para poder normar en el código. Entonces, ¿a qué me refiero con estas zonificaciones? ¿Por qué le estoy enseñando ahorita urbanismo en una materia de arquitectura? Porque ustedes para poder saber qué norma se aplica al terreno elegido, ustedes deben saber en qué zona está. Y para saber en qué zona está, deben primero identificar o conocer cómo identificarla, ¿no? Entonces, ahí le estamos mostrando. La zona 6 es zona comercial existente, tiene una normativa específica. Se han consolidado o se han denominado Z6 comercial existente. Los mercados más conocidos o los más antiguos, Siete Calles, Los Pozos, La Ramada y Feria Barrio Lindo. Los otros mercados estarán sujetos a reglamentación especial e identificación más adelante, ¿ya? Pero estos de aquí, por ejemplo, aquí en la V10, todo este sector que está gris encerrado con rojo es La Ramada. Y fíjense cómo este es el límite de la unidad vecinal. Entonces tenemos avenida, 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 o sea, anillo, anillo, radial, radial. Perdón. Y en toda la ciudad, al interior de esa unidad vecinal, estaríamos teniendo calles de 13 metros y aplicando una Z4, por decir. Pero, o Z3, que es todo el resto del sector, digamos, ¿no? Pero este lugar específico ha mostrado una consolidación diferente. Entonces, si en todo esto tenemos el retiro frontal de 5 metros, aquí cuando vemos las viviendas o las construcciones, son netamente comercial, cuando acá por acá tenemos vivienda y no cumplen los 5 metros de retiro y demás, ¿no? Entonces, como es todo un sector, por eso tiene su propia normativa específica y ya se encuentra delimitado dentro de lo que es la planificación. Tenemos la zona de recreación y turismo, Costanera del Río Piraí, Urichi la Madre y no sé qué otros más, donde podemos ver bosques naturales, flora, fauna, y se trata de protegerlos, ¿no? Entonces también tiene restricciones. Y por último tenemos las fajas, que eso también es importantísimo. Las fajas son las vías, por decir, yendo de mayor a menor. Nosotros tenemos la proyección del cordón ecológico, es una vía de 100 metros. La que le sigue son las vías troncales, que son las carreteras. La que le sigue en categoría son las radiales y anillos. La que le sigue en categoría serían las vías colectoras. Y por último, las calles de 13 metros. Básicamente esa la categoría de vías. Sin embargo, dependiendo de dónde están ubicadas, las diferenciamos en F1, F2, F3, F4, porque dependiendo del uso, de la importancia y demás, también tienen normativas arquitectónicas y urbanísticas diferentes. Por ejemplo, cuando les hablé de, vamos más adelante, ¿ya? Aquí. Cuando les mencioné hace un momentito, yendo de mayor a menor según el grado de importancia, por ejemplo, fíjense aquí. Uy. Ya. Esa línea verde que acaba de aparecer era la autopista metropolitana, que no está construida, está solamente proyectada, y es una vía con un ancho de 100 metros. Luego, en grados de importancia, nosotros tenemos las vías urbanas troncales, que son las que conectan el municipio de Santa Cruz de la Sierra con otros municipios vecinos.
conocemos, ¿no? La carretera al norte, carretera al este y la doble vía La Guardia. También es catalogada como vías urbanas troncales el cuarto anillo de circunvalación y el octavo anillo, porque conecta estos tres ejes entre sí. Entonces, en cuanto a categoría y en cuanto a normativas, estas tres carreteras más esos dos anillos son la misma normativa con un ancho de 50 metros en su perfil de vía, ¿no? Y todas esas vías tenemos el mayor índice de aprovechamiento, la mayor permisibilidad en cuanto a los usos también de las edificaciones. Pero, ya sigo. Luego, bajando de categoría, tenemos las radiales y los anillos. Las radiales, ¿cuáles son las radiales? Son las que salen desde el centro hasta la periferia y unen los anillos. Esas son las radiales. Por ejemplo, la San Martín, la Paraguá, la Mutualista, la Alemana, la Beni, todas esas avenidas se llaman radiales. Y los anillos, ustedes ya saben, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, todo eso. Pero, si bien es una misma categoría, cuando ustedes recorren los usos y consolidaciones entre sí son diferentes. Entonces, por eso, si bien es una misma categoría o jerarquía vial, la consolidación del segundo anillo es diferente y tiene una necesidad diferente al resto de esta categoría de vías. Entonces, por eso existe una F1 y F2. Entonces, si bien es anillo y radial, ustedes tienen que identificar si es que existe alguna diferenciación en la denominación o nomenclatura para poder identificar la norma, ¿no? Esto no se los voy a explicar, están muy chicos para entenderlo. Nos vamos a la siguiente lámina. Tenemos las distribuidoras locales. Esto es algo que ustedes deben conocer porque nosotros vamos a analizar las unidades vecinales. La unidad vecinal, ustedes, vuelvo a repetir lo mismo. Una unidad vecinal está entre una radial, otra radial, un anillo y otro anillo. Todo esto es la unidad vecinal. Dentro de la unidad vecinal tenemos la categoría de vías colectoras. Las colectoras se encuentran al interior de las unidades vecinales, unen anillos con anillo o radial con radial y tienen un ancho de principio a fin entre 16 y 22 metros de ancho. Generalmente en la periferia, cuando va a empezar a llegar el pavimento, es la primera vía que pavimentan. También en caso de incluso cuando no está pavimentada, es la vía por donde pasa el transporte público. Es la vía donde construyen los equipamientos primarios de la unidad vecinal. Y esta vía, al ser un poquito más ancha, da flexibiliza la norma, pudiendo crear edificaciones un poco más altas que las manzanitas que tenemos aquí por atrás, por decir, ¿no? Entonces, podemos tener mayor altura en esas vías colectoras y también tenemos una flexibilización en los usos de las edificaciones, ¿no? Por decir, en las calles de 13 metros de la unidad vecinal no se permiten restaurantes o no se permiten usos que tengan bulla, digamos, ¿no? Sin embargo, en esas vías colectoras ya permite un restaurante, pero con capacidad hasta 30 personas, por decir. Y sin embargo, en las vías principales permite un restaurante con música al vivo, expendio de bebidas alcohólicas y sin ningún tipo de restricción. Entonces, mientras más ancha la vía o la faja, mayor permisibilidad en el uso y también en la normativa arquitectónica.
Esto tampoco se lo voy a explicar porque se van a chipar. Y por último, la última categoría de vías, que son las calles de 13 metros, que son todas dentro de la unidad vecinal, que obviamente no son las colectoras, ¿no? Son las calles de 13 metros. En estas calles de 13 metros se varía la altura de la edificación dependiendo de los servicios básicos. Si cuenta con pavimento, luz, agua, alcantarillado y demás, se puede un poquito más. Si no tiene, se restringe a cierta medida, por decir a 2 pisos, 3 pisos, dependiendo también a qué altura de la ciudad está, si está fuera o dentro del 8º anillo, ¿no? Y por último tenemos los pasillos o pasajes urbanos, que tienen un ancho de 8 a 10 metros. Esto en cuanto a normativa, ¿no? Para la creación de nuevos pasajes, pero no nos podemos hacer a la vista gorda de que existen pasillos más angostos de 5 y de 3 metros, pero ya no, ya no se siguen creando, por lo tanto no hay una normativa específica para eso. No vamos a entrar en esto. Ah, ya pues. Esto es algo bastante importante que ustedes como arquitectos deben conocer. Ustedes deben saber identificar cuando el dueño les muestra un plano de registro topográfico y cuando el dueño les presenta un plano de uso de suelo. Un plano de registro topográfico, que es este de aquí, es un terreno rústico que está dentro del radio urbano, sí. Podemos, o sea, es sujeto a una aprobación de proyecto arquitectónico y de que apliquemos la norma del código, sí, pero es un terreno rústico que no se ha sometido a un proceso de urbanización. ¿Eso qué significa? Que si nosotros en este terreno que nos están mostrando, yo planifico aquí un edificio, aquí mi piscina, aquí otro edificio, aquí mis parqueos y demás, el día de mañana van a tener que abrir las calles del sector y resulta que por el medio edificio pasaba un anillo y por el otro edificio pasaba una radial y solamente los terrenos útiles eran estos extremos acá y qué pasa con los edificios que tengo. Entonces, ustedes como arquitectos, lo primero que tienen que hacer es pedir el plano y saber identificar si corresponde a un registro topográfico o corresponde a un plano de uso de suelo. Fíjense el formato, una diferencia. Y la segunda diferencia, fíjense cómo en un plano de uso de suelo, ustedes ya identifican el terreno con respecto a las vías y con respecto a la manzana. Ustedes en este plano de aquí saben que el terreno está en la esquina inferior izquierda de la manzana X y que está a un lado tiene una calle de 13 metros y en la otra tiene una calle de 16. Sin embargo, en este terreno de aquí no tienen esa referencia, ¿no? Entonces, porque va a tener una afectación más adelante. Eso les encargo, por favor, siempre acuérdense de mí. Y siempre lo cuento como anécdota. Yo trabajando en la alcaldía y me llama una compañera de la universidad y me dice que preguntándome si habían ingresado un proyecto en tal lado, porque ella hizo el proyecto del edificio y nunca le pagaron. Entonces quería saber porque para ir a cobrar, pues, ¿no? Y cuando ya me muestra y todo, resulta que la chica había diseñado en un plano de registro topográfico. Obviamente no le pagaron porque después se enteraron que pasaba una vía por el medio del edificio y la arquitecta no fue capaz de decirle que ahí no se podía diseñar nada, ¿no? Entonces, eso es algo básico que ustedes deben saber, chicos, por favor. No vamos a entrar en esto.
y nos vamos ya directo a la normativa. Esto sí vamos a necesitar. Seguramente ustedes van a proponer manzanas o terrenos en lugares donde todavía no están definidas las vías o quizás está sin pavimento, no hay aceras y demás. Entonces, nosotros debemos saber cuánto es el ancho de la vía donde se encuentra nuestro terreno. Aquí tenemos el ancho de vía y dependiendo del ancho de vía, nosotros tenemos los anchos de acera. Por decir, si la vía es de 13 metros, tenemos una acera de 3. Si la vía es de 16, tenemos una acera de 350 y demás, ¿no? Entonces, este cuadrito que está en el Código de Urbanismo y Obras, ustedes lo van a utilizar. Y este cuadrito, que también es muy importante, también lo van a utilizar porque, como les digo, para diseñar el terreno en sí, que va a estar sobre calles de tierra y alambrado o sin alambrar, ustedes van a tener que delimitar bien las líneas municipales. Y para eso necesitamos las ochavas en las esquinas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí una vía, otra vía, otra vía y otra vía. Lo van a ver el terreno así, digamos, ¿no? Pero resulta que en las esquinas, para cuestión de visibilidad y demás cosas, nosotros necesitamos las ochavas, que son estas curvaturas en las esquinas. Esas curvaturas dependen de los anchos de vía. Y para eso ustedes deben utilizar este cuadrito que también está en el Código de Urbanismo y Obras. ¿Cómo lo utilizan este cuadro? Aquí arriba y en este lado tienen los anchos de vías. Y por decir, si esta calle es de 13 metros y esta calle es de 16, lo que hacen ustedes es ubicar la vía de 13 con la vía de 16. En la intersección tenemos un radio de 9 metros. Entonces, ¿cómo se hace el radio de 9? Ustedes tienen el punto aquí. Entonces, recorren 9 metros hacia allá, 9 metros hacia acá, 9 metros hacia acá, 9 metros hacia acá, y generan un nuevo punto. Y ese 9 metros, y ahí se genera el radio o la curvatura. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Si ustedes tienen una avenida de 50 metros, acá está el octavo anillo, por decir, 50 metros de ancho, y aquí tienen una vía colectora de 16 metros de ancho, ¿qué hacen? Ubican la vía de 50 y la vía de 16, y interceptan y tenemos un radio de curvatura de 18 metros. Entonces, ¿qué hacen? Desde el punto de aquí, sacan 18 hacia allá, 18 hacia acá, 18 hacia acá, 18 hacia acá y generan un nuevo punto. 18 metros y tenemos la curvatura. ¿Ya? No importa qué vía colocan arriba, qué vía colocan acá, porque al final de cuentas el punto le va a salir el mismo. Esto de aquí también es bastante interesante. Son las superficies mínimas de los lotes. Dependiendo de las zonas, dependiendo de las fajas, les da una superficie mínima del lote, les da un frente mínimo, una superficie mínima de lote en esquina y un frente mínimo para lotes en esquina, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿dónde está? Z4, que es lo básico. Aquí, Z4.1. Si ustedes se fijan, la superficie mínima del lote son 150 metros cuadrados. Con un frente de 6, significa que ustedes van a hacer 6 metros de frente y el fondo, no sabemos, pero hasta que dé 150. Y creo, si no me equivoco, son 25. Si no me equivoco, algo así. Y el lote de esquina es 250 metros cuadrados,
pero una curva aquí, de ahí. Con un frente de 10, ¿qué significa? Que nosotros proyectamos esto hasta aquí y desde ahí hasta ahí tiene que tener 10 metros de frente. ¿Por qué se coloca o por qué exigen un terreno más grande en esquina? Porque ya no solamente son el retiro en este frente de aquí, sino que tiene doble frente y también tenemos otro retiro de acá. Y generalmente cuando hacemos las casas, hacemos viviendas en bloques, ¿no? O sea, tenemos toda la manzana, por decir, por acá. Tenemos los lotes espalda con espalda. Entonces nosotros diseñamos, cuando hacemos diseños masivos, hacemos el diseño de una o dos viviendas y ese lo repetimos, ¿no? Entonces lo repetimos igual en todas las viviendas y hacemos incluso la misma, la repetimos aquí, pero cambiamos la fachada y el terreno es un poquito más amplio para el este. Entonces no necesitamos diseñar una nueva casa porque al final de cuentas tenemos el mismo, tenemos un poquito más ancho el terreno, ¿no? Y así dependiendo de cada zona, de cada lugar, las dimensiones del terreno. Cultura general. En el tomo 2 del Código de Urbanismo y Obras, hay unas tablas que casi nadie les entiende. Y sin embargo todo el mundo pregunta, ¿por qué me aprobaron mi plano de uso del suelo y dice vivienda? Y yo no quiero construir vivienda, yo quiero construir un gimnasio. O cámbienme, quiero hacer un cambio de plan de uso de suelo porque aquí dice vivienda y yo quiero construir una oficina. No existen los cambios de uso de suelo. Está definido, de hecho, para todo, de que sobre avenidas principales y radiales el uso de suelo es mixto y el interior de las unidades vecinales es vivienda. O sea, no hay más, no puede existir un uso mixto dentro de una unidad vecinal donde el resto es vivienda, ¿no? Lo que nosotros tenemos son los cuadros de usos compatibles. Es decir, si nosotros tenemos el Z4.1, que es dentro de una unidad vecinal, las calles de 13 metros que les decía, quiero poner una oficina de registro civil o una notaría, digamos, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Ubico la zona donde se encuentra mi terreno, que sería en este caso zona habitacional, y ubico en esta franja de aquí la actividad o el uso que yo le quiero dar a mi edificación. Entonces, aquí está mi notaría. Lo que hago es interceptar. Y aquí me sale un número 4. Adelante de estos cuadros de usos compatibles está el significado de cada numerito que sale en las tablas. Y por decir, en el número 4 puede que diga máximo 300 metros cuadrados de construcción. Entonces yo voy a tener una notaría con máximo 300 metros cuadrados de construcción y el resto de mi edificación, vivienda. Y así cada número tiene su propia característica, ¿no? Si el cuadro está vacío, significa que bajo ninguna condición puedo colocar yo ese uso en ese lugar. Por ejemplo, yo no puedo poner una oficina administrativa pública, es decir, no puedo, con atención al público, es decir, no puedo poner la quinta municipal, no la quinta, una secretaría municipal en una calle de 13 metros, porque genera caos, conflicto y demás, entonces me sale blanco, no se puede poner bajo ninguna condición. Y si me sale un asterisco, es que yo puedo colocar ese tipo de edificación o ese uso, esa actividad, sin ningún tipo de restricción más que las básicas de normas arquitectónicas, alturas, apoyos, retiros y demás, ¿no? Eso es cómo se interpreta este cuadro de usos compatibles. Bien.
En el Código de Urbanismo y Obras existe este cuadrito de clasificación de proyectos según su grado de complejidad. Los clasifica en viviendas de interés social, viviendas simples, edificaciones simples, edificaciones medianas, edificaciones medianamente complejas, complejas y especiales. ¿Y para qué nos sirve esta categorización o clasificación según su complejidad? Nos sirve para poder saber qué tipo de proyectos acompañan al proyecto arquitectónico. Por ejemplo, una vivienda de interés social solamente necesita un croquis con firma del propietario para decir, aquí voy a hacer mi cuarto, aquí voy a hacer esto. No necesita un proyecto arquitectónico, no necesita estar visado por el Colegio de Arquitectos, ni necesita ser aprobado. Una edificación simple que tiene una superficie máxima de 300 metros cuadrados distribuidas en máximo 2 pisos. Si tengo 300 metros cuadrados y supera mis 2 pisos, ya pasamos a ser medianas. O si tengo 2 pisos y tiene 500 metros cuadrados, la construcción también pasa a ser mediana, ¿no? Entonces, a la medianamente compleja, lo mismo, ¿no? Entonces, mientras más complejo, más adicionales, más proyectos adicionales tenemos, ¿no? Por ejemplo, en la simple, directo podemos entrar al proyecto arquitectónico acompañado de sus instalaciones, y las instalaciones y estructuras vienen firmadas por el arquitecto nomás. Sin embargo, ya en las medianamente complejas, antes de presentar el proyecto arquitectónico, tenemos que presentar un anteproyecto arquitectónico. Y las instalaciones ya van firmadas por el ingeniero, digamos, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta clasificación según su complejidad. Bien. En los terrenos donde se exige el retiro frontal de 5 metros, existe cierta flexibilidad para algún tipo de construcción en ese retiro obligatorio. Por ejemplo, nosotros podemos ocupar pérgolas, toldos, una pequeña construcción y demás, ¿no? Pero tiene cierta restricción. Por ejemplo, en lotes con un frente menor a 15 metros de ancho, es decir, menor a 15 metros de ancho, nosotros podemos disponer del 50% de ese frente para realizar una pequeña construcción. Esta pequeña construcción no puede superar los 3 metros de alto, y el uso que se permite es una pequeña oficina, es un dormitorio de servicio, es una pequeña tienda y demás, ¿no? Y solamente se va a permitir este uso de la edificación, este uso de los 5 metros de retiro, cuando la edificación es vivienda unifamiliar. Si es un pequeño edificio, ya no podemos construir sobre el retiro frontal. También podemos utilizar de la misma manera, cuando el terreno es menor a 15 metros de ancho, el 50% del frente con una pérgola o con un toldo para los parqueos, por decirlo, ¿no? En el caso de que el ancho del lote supere los 15 metros, que sea mayor de 15 metros, lo único que podemos utilizar, ya sea para esa pequeña construcción, para la pérgola o para el toldo, solamente podemos disponer del 30% del frente del lote. Y nuevamente insisto, solo si la edificación tiene un uso de vivienda unifamiliar. Aquí mismo dice, ¿no? Construcciones permitidas sobre retiro. Esa pequeña construcción que les digo con esas características de no mayor altura de 3 metros, con actividad económica compatible, que es lo que les decía, una oficina, una tiendita, el dormitorio de servicio, la churrasquera, demás, ¿no? Pérgolas y toldos.
Bien, algo que ustedes deben conocer, ¿qué es basamento y qué es torre? Nosotros nos regimos en nuestra norma. Fíjense, aquí está mi acera peatonal y este es mi límite municipal. Luego de mi límite municipal tengo mi retiro frontal obligatorio, donde generalmente coloco mi parqueo, y a partir de ahí estamos hablando donde podemos realizar nuestra edificación, que puede apoyarse a sus colindancias según la normativa de cada zona. Y la torre es la parte superior de la edificación, en caso la norma lo permita, que debes tener los retiros correspondientes hacia todas las colindancias. Esa es la torre. Vamos a ver, creo que hay otro gráfico más adelante. Ahí. Fíjense, este es mi terreno, ¿no? El verdecito. Tengo mi retiro frontal obligatorio y mi basamento, yo me puedo, es lo rojo, me puedo apoyar en el vecino. Estoy apoyada en el vecino, estoy apoyada en el vecino, estoy apoyada en el vecino. Y los porcentajes que me puedo apoyar dependen de la zona donde esté. Hay zonas donde me puedo apoyar el 50, el 60 o el 70% del lado total de la colindancia. A esto nos referimos con viviendas adosadas, por si acaso, ¿no? Las viviendas adosadas son aquellas que nos apoyamos en ambos lados hacia el vecino. Puede estar retirada de atrás también, pero el adosado significa me apoyo aquí y me apoyo acá. Eso es adosada. Entonces la siguiente vivienda viene también apoyada en ambos lados, ¿no? Entonces el basamento, dependiendo de la zona, puede ser 6,50 de altura, 9,50, 10,50 o 12,50. ¿A qué nos referimos con eso? Nos vamos al anterior. Ahí. Dependiendo de la zona, como les decía, el basamento puede tener 6,50, que sería 2 pisos, 9,50, que sería 3 pisos, 12,50, que sería 4 pisos. Y el porcentaje que me puedo apoyar hacia la colindancia es 50, 60 o 70% dependiendo de la zona. Entonces, lo primero que ustedes hacen es identificar a qué zona o faja corresponde la ubicación de su terreno y luego ya vemos la normativa, ¿no? Basamento. ¿A qué nos referimos con torre? Lo que les decía es la parte alta o superior de la edificación, en este caso, por decir, encima del basamento, aparecería mi torre, que es lo amarillo. La torre sí o sí debe estar retirada de las colindancias según los retiros de categoría. Esos retiros de categoría después se los voy a explicar. Cuando... Nos vamos al anterior. Cuando la zona me permite construir torre, el basamento no puede tener voladizo sobre el retiro frontal. Y cuando la zona no me permite tener torre, el basamento puede volar sobre el retiro frontal. Fíjense aquí, tengo mi línea municipal, mis 5 metros de retiro. Mis 5 metros de retiro, que son estos, esos son mis 5 metros de retiro frontal obligatorio. Fíjense que mi basamento empieza en ese retiro frontal obligatorio y hasta arriba no puede salir, ¿no? Queda en el mismo lugar. Porque tengo torre. Si yo no tuviera esta torre, los pisos superiores de mi basamento pueden volar sobre mi retiro frontal hasta 2 metros. ¿Ya?
Más adelante lo vamos a ver. Y la torre se empieza a elevar siempre a partir del retiro frontal obligatorio. En el caso de que su torre tenga balcones, la máxima saliente es este retiro, estos 5 metros. Entonces, si yo voy a tener balcones, la torre en sí recorro para poder tener mis balcones que no sobresalgan de esta línea máxima saliente. Los basamentos en las plantas bajas, todos los basamentos por si acaso, solo en la planta baja puede apoyarse a la colindancia del vecino del fondo hasta un 100%, con una altura de 3 metros. El resto de los pisos debe respetar los porcentajes según la norma. Es decir, en el caso de parqueos, sobre todo para los parqueos, porque son los que se apoyan, digamos, allá, ¿no? Estas tablas ustedes tienen que saber utilizarlas. Esta tablita está en el Código de Urbanismo y Obras. Fíjense, esta tabla nos da alturas y apoyos para basamento. Ustedes identifican a qué zona o faja pertenece en toda esta franja de aquí, en toda esta columna. Aquí nos aclara, por decir, lo que les decía, ¿no? Que va a variar también dependiendo de los servicios básicos que tenga. Perdón, perdón, en esta es la descripción de la zona, para que a ustedes les quede claro, digamos, yo tengo faja y es la F2 sobre avenidas principales, o F3 sobre el cuarto anillo y vías troncales. Entonces me identifica a qué faja corresponde o dónde corresponde. Y esta columna de aquí es la que me va a definir si está dentro del octavo anillo, fuera del octavo anillo, si cuenta con servicios básicos, si no cuenta con servicios básicos y demás, ¿no? Por ejemplo, aquí, vamos a ver, espérenme. En estas fajas de uso mixto sobre vías principales, me dice que voy a tener 1250 del segundo hasta el octavo anillo, siempre que tengamos infraestructura básica. O voy a tener 1250 fuera del octavo anillo, siempre que tengamos infraestructura básica. Y en el caso de que sea sin infraestructura básica, solamente puedo 950. Y los apoyos de mi basamento, voy a tener 60% del segundo hasta el octavo anillo. Voy a tener 50% fuera del octavo anillo. Bien, entonces estas cositas, esta tabla es la que ustedes tienen que saber leer para poder realizar identificar su normativa. Existe la esto de aquí, espera un ratito. Sí. No lo van a utilizar, pero sí es bueno que ustedes lo sepan esto. El basamento normal nos dice que es 1250, ¿correcto? 1250 porque básicamente nosotros tenemos 3 metros, 3 metros y 3 metros. Entonces 3, 6, 9, 12 y más las losas y demás, 1250 la altura máxima del basamento. Y según la zona también nos dice que es 950 en el caso de que sea solamente hasta aquí. Si en la planta baja yo ocupo el 80% o más de espacios para parqueo, yo puedo elevarme un piso más incrementando la altura del basamento. Entonces, si yo todo esto de aquí lo ocupo para parqueos de un edificio, puedo reemplazar ese piso y quedar en esta forma de aquí. Ya, pero ahorita, como es vivienda, no lo vamos a utilizar. Esta otra tabla que también es importantísima que ustedes la conozcan, esta tabla es de índices de aprovechamiento y alturas máximas de las edificaciones. ¿Qué es el índice de aprovechamiento? El índice de aprovechamiento es un coeficiente fijo según la zona, que multiplicado por la superficie del terreno
nos arroja la superficie total construida que puede tener una edificación. Y esa superficie que nos arroja, por decir, yo tengo un terreno de 100 metros cuadrados, de 100 metros cuadrados, y mi índice es 4. Significa que yo puedo construir 400 metros cuadrados de superficie. Pero esos 400 metros cuadrados que puedo construir son superficies útiles. Es decir, que las áreas comunes, circulaciones, pasillos y demás no cuentan. Es decir, que yo hago 400 metros cuadrados de departamentos u oficinas para vender. Ese es el índice de aprovechamiento, ¿ya? El coeficiente fijo según la zona, que multiplicado por la superficie del terreno, me da la superficie útil que yo puedo construir en ese terreno. Los índices de aprovechamiento, básicamente, son, dependiendo de la zona, es 1.8 metros cuadrados por cada metro cuadrado de terreno, 3 metros cuadrados por cada metro cuadrado de terreno, 4 o 6. ¿Y cómo van a saber cuál es? En esta tablita de índices y alturas máximas de las edificaciones. Nuevamente, identificamos a qué zona o faja pertenece. Aquí nos aclara para que estemos seguros. Y en esta columna de acá nos va a volver a decir si está fuera del octavo anillo, es tanto. Si está fuera del octavo anillo, pero con servicios básicos, es tanto. Si está fuera del octavo anillo, pero no tiene servicios básicos, es tanto. Si está dentro del octavo anillo, pero no tiene servicios básicos, es tanto. Entonces, dependiendo de las características, nos va a detallar en este lado de aquí. Y el índice estaría en esta columna de acá, y la altura máxima de la edificación estaría en esta columna de acá. Por ejemplo, en esto de aquí, en F4.1, F4.2, no aplica el índice de aprovechamiento, solamente aplica alturas máximas. Por ejemplo, aquí, en esta F2.1, yo tengo un índice de aprovechamiento de 3 metros cuadrados por metro cuadrado, pero por más que me permita ese índice de aprovechamiento subir hasta 80 metros de altura, mi altura máxima permitida es 40. Entonces, a lo que llegue primero, o llego al índice o llego a la altura. ¿Ya? Eso en el caso de que se restrinja. Esto no les voy a explicar. Existe una normativa específica para cada zona o faja. ¿Sí? Esas dos tabletas que les mostré es el resumen de esta norma específica que tenemos por cada zona o faja. Entonces, dependiendo de ustedes cuál de las dos quieren leer. Si ustedes se fijan en esta norma específica, aquí arriba identifican el número de la zona, aquí estaría el nombre y aquí la descripción. Lo mismo que en sus columnas estaba en la columna 1 y en la columna 2, ¿no? El uso de suelo es mixto, o puede ser mixto o vivienda, y básicamente es lo que les dije de la diferencia, ¿no? Si está al interior de la UV, es vivienda. Si está fuera de la UV, sobre vías principales, es mixto. Los parámetros mínimos de la edificación nos da el lote mínimo, frente de 6, superficie mínima de 50, y en esquina, superficie de 250 con frente de 10. FOT, ¿qué significa FOT? Factor de ocupación del terreno. No existe un factor de ocupación en este caso, pero ya les expliqué antes que el único que restringe el factor, el uso sobre la planta baja del terreno es la Z4.2, que son, por ejemplo, la zona en la comarca donde están los Sevillas, que les dije, ¿no? ¿Se acuerdan ese gráfico? Que está cerca del aeropuerto de Irubiru, que tenemos que restringir la densificación poblacional. Entonces, ese es el único que tiene una restricción del 50%, es decir, que de mi terreno total, yo no puedo ocupar más de la mitad del terreno, distribuido si quiero de diferentes formas, pero no más de la mitad de la superficie. Índice de aprovechamiento, ya saben, ¿no? Retiro frontal obligatorio, si tiene, no tiene, cuánto. Y basamento, la altura y el apoyo. En el caso de que tengamos torres, sí, la altura máxima de la torre no tiene una delimitación, es solamente a lo que dé el índice.
O por ahí sí me permite la torre, pero ya les mostré, ¿no?, que el índice era, sí, pero el índice sería de 3 metros cuadrados por metro cuadrado, y aquí donde dice altura máxima va a decir 40 metros, digamos, ¿no? Me exige galería, me exige voladizo, sí o no. Entonces, esta es la normativa específica. Y siempre lean la letra chica. Bien, esto les va a servir a ustedes. Tenemos la línea municipal, la línea de construcción, y este es el retiro frontal de 5 metros, donde generalmente colocamos el parqueo. La altura de basamento, ya saben, si voy a subir en torre, no me permiten el voladizo. Si yo no tengo torre, sí puedo volar sobre el retiro frontal. ¿Ya? Y el basamento es dependiendo de la altura según la zona. Cuando yo voy a colocar un local comercial en la planta baja, yo tengo que tener cuidado de cómo voy a ingresar a ese local comercial. Por ejemplo, tengo el terreno aquí y tengo mis 5 metros de retiro aquí. Tengo mi vehículo y el vehículo me abarca los 5 metros total. Y si yo si esto generalmente sucede generalmente, ¿no?, para edificios comunes, digamos, edificios donde hay aglomeración o bastantes personas, donde yo tengo mis parqueos aquí y donde me bajo de mi parqueo y necesito circular por delante de mi parqueo para poder ingresar al área comercial. Pero, por ejemplo, si yo me bajo de aquí y mi ingreso está por aquí y solo tengo parqueo para 2 vehículos, entonces lo pongo a los 5 metros porque me bajo y ingreso directamente al área comercial. En cambio, si yo tengo una fila de vehículos por aquí que necesito bajar de aquí y no me voy a bajar a la calle o a la acera para poder entrar aquí, entonces yo necesito tener 1,20 metros para poder bajarme de los vehículos y poder circular por ahí para poder ingresar al área comercial, ¿no? Entonces, por eso le exigen 1,20 metros. Pero es en el caso de que tengamos ese problema con los parqueos para el acceso a la parte comercial. Entonces, cuando tenemos voladizo, podemos salir 2 metros, es decir, que tenemos 3 de retiro frontal obligatorio en la parte alta del basamento. Si nosotros vamos a hacer terraza encima del basamento, la terraza no puede salir desde el voladizo. La terraza sale desde la línea de construcción, ¿ya? Esto no los voy a chipar. Aquí. Los retiros de categoría. Las categorías de los ambientes dependen del uso o importancia que tienen. Y dependiendo de la importancia que tienen, en realidad el grado de permanencia de las personas en ese espacio, a mayor permanencia, mayor categoría tenemos y por lo tanto más espacios de iluminación y ventilación necesitamos. Que fluya el aire, que circule el aire y que entre la luz del sol. Entonces, mientras más permanencia tenemos, más importante es el ambiente y más sol y más luz y más viento debe ingresar al espacio, ¿ya? Primera categoría. Las primeras categorías son los espacios más importantes como dormitorios, salas de estar, comedores, oficinas, lugares de trabajo, salas comerciales y otros de similar permanencia. Los espacios de segunda categoría son lugares intermedios como cocina
cocina, comedor, los cuartos de servicio u otros con características similares. Y los espacios de tercera categoría son lugares de paso, por decir circulaciones, pasillos, escaleras, o si no también están las despensas, depósitos, lavanderías, salas de máquinas y demás. Y entran como tercera categoría también los muros ciegos. O sea que si ustedes van a poner un muro ciego que da hacia la colindancia, ese muro ciego tiene que tener un retiro de categoría, que en ese caso sería tercera categoría. Cada categoría tiene una fórmula de retiro. En este caso, o sea, por decir, sería altura dividido 10 más 2. Altura dividido 12 más 1.5. Altura dividido 15 más 1. Esas son las fórmulas básicas. ¿A qué nos referimos con altura? Por ejemplo, nosotros tenemos ahí. Estoy haciendo las losas, ¿no? ¿A qué nos referimos con altura? Altura es desde el nivel 0 de la acera peatonal hasta el cielo raso del nivel de donde nosotros queremos colocar la ventana. Eso es altura. Y me escucharon bien, ¿no ves? Desde el nivel 0 de la acera hasta el cielo raso del piso donde queremos colocar la ventana. Si yo quiero colocar mi ventana en este piso, aquí quiero colocar mi ventana, la altura que yo voy a medir es el cielo raso de ese piso hasta el nivel 0 de la acera. Eso es altura. Si yo quiero colocar mi ventana aquí, entonces yo voy a medir mi altura al cielo raso de esa altura. Es decir, que si yo hago mis fórmulas de categoría para cada piso, me va a salir una torta, ¿no? Me va a salir así la torta. Y aquí mis ventanas, mi ventana, mi ventana, mi ventana y mi ventana. Porque hacia cada, y a mayor altura, más grande es el retiro. Por eso es que normalmente se decide la mayor afectación, o sea, la ventana más alta, y se hace vertical, recto, y todo esto de aquí se lo reemplaza colocándolo arriba. Pero si quieren hacer una tortita, se puede. ¿Se entiende lo de los retiros? Por ejemplo, aquí, primera categoría. Tengo un departamento, el departamento 1, que es de primera categoría. Y tengo el departamento 2, donde tengo un retiro también de primera categoría. Sí, no, vamos a ser más específicos. Departamento 1 y departamento 2. Aquí tengo un dormitorio. Y aquí tengo otro dormitorio. Los dormitorios son primera categoría. Y tengo primera categoría del departamento A y primera categoría del departamento B. Estoy enfrentando dos primeras categorías de departamentos diferentes, unidades de viviendas diferentes. Entonces, yo tengo que tener una sumatoria de retiro. Es decir, primera categoría más el 30% de la misma. Si yo tengo, por decir, este edificio que mide 12 metros de alto, 12 metros de alto. Entonces voy a tener, mi fórmula de primera categoría era 12 dividido 10 más 2. Eso me da 4, ¿no? ¿Cómo es? 12 dividido 10 es 6. Ah, a ver, estoy más loca que qué. ¿Me ayudan?
12 dividido 10 es 1.2 más 2. Estamos hablando de 3.2. 3.2. correcto, 3.2. Pero como estoy enfrentándolo con otro ambiente igual de primera categoría y es un departamento diferente, tengo que aumentarle el 30% de 3.2. Entonces, más 0.36, que es el 30%, ¿correcto? Significa más 3.2. Significa que mi retiro real sería 3.56. Desde aquí hasta aquí. Eso en el caso de que se enfrenten dos ventanas de primera categoría. Fíjense más arribita, aquí. Es el mismo dormitorio y es el mismo dormitorio del departamento A, del departamento B. Sigue siendo primera categoría y sigue siendo primera categoría. Pero aquí yo quiero medir el retiro o la saliente. ¿Qué categoría voy a poner? Voy a poner tercera porque no tengo ventana. Tengo muro ciego y muro ciego. Entonces, si es muro ciego, no importa la categoría que yo tengo adentro. Al ser muro ciego, me adopta automáticamente tercera categoría. Y cuando son terceras categorías, solamente coloco los 12 dividido 15 más 1. Que sería 1.8. ¿Ya? De todas maneras, cuando nos toque hacer el diseño, yo los voy a ayudar en esto. Estos son ejemplos de todas las situaciones. Por ejemplo, ese cuadrito que les mostré, estamos enfrentando una primer categoría de un dormitorio 1 con una primer categoría de un dormitorio 2. Las ventanas están enfrentadas. Al tener dos primeras categorías de unidades de viviendas diferentes, se aumenta, o sea, se hace el retiro de primera categoría más el 30% de primera. Si yo tengo, en esta otra situación de aquí de abajo, una primer categoría del departamento 1 y una primer categoría del mismo departamento, es decir, tengo el dormitorio de mi papá y mi dormitorio enfrentados con la ventana, como es la misma unidad de vivienda, solamente respeto el retiro de primera categoría, porque ese es el ambiente que tiene, ¿no? En cambio, cuando yo tengo un vecino extraño, necesito mayor privacidad, por lo tanto, más lejos se le aumenta el 30%. ¿Ya? Esa es la diferencia de dos primeras categorías en departamentos o viviendas diferentes, o dos primeras categorías en departamentos o viviendas igual, del mismo departamento de vivienda, ¿ya? Si yo enfrento dos muros ciegos, acá arriba, ¿no? Si enfrento dos muros ciegos, sin importar la categoría de donde sea, al ser muro ciego es tercera categoría. Y no importa que sea departamento 1 y departamento 2, porque no necesito una privacidad, no necesito nada, simplemente es el retiro para que no esté el bloque ahí encima, ¿no? Tercera categoría. Si yo tengo una primera categoría, mi ventana, y da al departamento del vecino, que es un muro ciego, yo solamente necesito el espacio de iluminación y ventilación a esa primera categoría. Por lo tanto, aplico la fórmula, pero no necesito incrementarle el 30% porque no necesito ninguna privacidad. Entonces, solamente necesito iluminación y ventilación natural a este espacio. Si yo tengo un departamento 1 y un departamento 2, o sea, dos departamentos diferentes, donde enfrento la primera categoría con la segunda categoría, como tengo fórmulas para cada categoría,
Aquí elijo cuál es la categoría mayor. La categoría mayor es primera categoría. Y como son departamentos diferentes y son ventanas enfrentadas y necesito privacidad, entonces a esa fórmula le aumento el 30% de la misma. Ahorita quizás no se acuerden, pero explicándose, o sea, se los muestro y ya ustedes van a saber interpretarlo. Lo mismo sucede aquí arriba. Ustedes tienen segunda categoría del departamento 1 y tercera categoría del departamento 2, ventanas enfrentadas. Lo que hacen es elegir la categoría mayor de ambas. Eligen entonces segunda categoría. Y como son departamentos diferentes o unidades de vivienda diferentes, entonces necesito privacidad también. Y le pongo el 30% de la segunda categoría, que es la mayor, adicional a eso. Entonces se le aumenta más el 30% cuando chocan las ventanas aquí. No siempre, cuando chocan las ventanas de unidades de viviendas diferentes, porque fíjense que aquí también chocan las ventanas, pero es una misma unidad de vivienda, es la misma casa. ¿Se entiende? Aquí no estoy aumentando el 30%. ¿Se entiende? Sí. Bien. Por ejemplo, esta es una mañita que mucho se maneja en este de aquí. Fíjense, en este y en este, yo tengo ventanas enfrentadas, ¿no ves? Ventanas enfrentadas de un departamento con otro departamento. Y como son departamentos diferentes, les aumenté ese 30%. Sin embargo, fíjense en este de aquí. Tengo primera categoría y segunda categoría. Entonces se asemeja muchísimo a este de aquí. Tengo primera categoría y segunda categoría. ¿Cuál es la diferencia? No están enfrentadas mis ventanas. Fíjense que esta ventana se enfrenta al muro ciego y esta ventana se enfrenta al muro ciego. Entonces, no necesito adicionarle el 30%, solamente la primera categoría, que es para iluminar y ventilar los espacios de acá. ¿Ya? El 30% es por privacidad de departamentos o unidades habitacionales diferentes, para privar un poquito del vecino. Bien. La jodí ahorita. ¿Qué más? Ya. Los vanos o aberturas para los ambientes que tienen aleros, digamos, ¿no? Igual, la categoría del ambiente, para saber el área de la ventana. Esta es la fachada, por decir. Esta es la fachada. Entonces tenemos una ventana que ilumina y ventila el espacio que tenemos ahí adentro, pero necesitamos saber cuánto es este vano, cuánto es el área que necesita. También tiene una superficie mínima. Entonces, si el espacio a ser iluminado es un dormitorio, entonces sería primera categoría. Y la primera categoría es el área, es igual a la superficie a ser iluminada dividido 6. Entonces, si yo tengo, no sé, pues 10 por 10 son 100. Y como es un sexto de esa superficie, esa es la superficie que yo voy a utilizar en mi ventana. Es decir que si me sale que mi área es 10, yo voy a tener que tener, por decir 5 por 2 y ya me da 10 metros cuadrados.
Esto no vamos a utilizar. Cultura general. Hay una tabla en el Código de Urbanismo y Obras que nos da la cantidad de parqueos necesarios según la edificación que se coloque. Por ejemplo, dice, ¿no? Vivienda unifamiliar, un parqueo por cada vivienda, pero también nos dice comercio, donde está, oficinas, por ahí. Comercio, cines, academias. Entonces, si nosotros vamos a poner un lugar de trabajo, necesitamos un parqueo para ese lugar de trabajo y un parqueo para esa vivienda. Básicamente son los dos parqueos que da adelante de la edificación para colocar. Las formas de colocar los parqueos cuando hacen edificios, el ancho de las calles, el ángulo, los parqueos de discapacidad, no vamos a entrar en detalle porque no lo van a usar. Y esto era lo que les comentaba del el metro 20 para entrar a la edificación. Fíjense los 5 metros de parqueo, ¿no? 5 metros del retiro frontal. Tenemos ahí y tenemos acá. Y en las dos situaciones tenemos utilizados por vehículos esos 5 metros de retiro. Si el ingreso a la edificación está hacia un lado, por decir, no pasa nada y entra directo. Pero si el ingreso a la edificación o al área comercial está delante de los parqueos, yo necesito tener ese 1,20 m. Fíjense cómo acá no fue necesario colocarlo, sin embargo acá sí. Entonces ustedes tienen que tener siempre el cuidado de dónde van a colocar el acceso a la planta baja después de poner los parqueos aquí. Si no, yo les voy a exigir 1,20 m más, que les va a exigir irse más allá, ¿no? Más atrás. Por si acaso, en las curvas de las ochavas no se permite acceso vehicular. Fíjense, aquí tienen tienen los parqueos, ¿sí? Pero ingresan por un lado y las playas y los movimientos los hacen por dentro del terreno y vuelven a salir por el otro lado. Esto de aquí es acera nomás, ¿no? No estamos como todavía la Farmacorp, que en la plena esquina de Los Anillos hace su conflicto vehicular, ¿no? Para el diseño de las aceras, por si acaso, las rampas, este es un cortecito, siempre se solucionan en 1 metro de ancho. Fíjense aquí, tengo mi acera y luego el resto de mi rampa y luego el resto de mi acera, ¿no? Mi acera, por decir aquí, son 3 metros. Entonces aquí tengo 1 para solucionar la rampa y el resto son 2 metros donde estoy continuo. Lo miramos en planta y tengo mi acera, que camino continuo, y mi metro de rampa. Entonces tengo 3 metros de ancho, de los cuales 2 es para poder caminar continuo y en 1 metro voy a tener en ciertos lugares mis rampas para ingresar. En esa misma altura, por decir, de las rampas, podemos colocar los espacios para vegetación. Fíjense, los tenemos por acá, ¿no? Pero si vamos a colocar espacios para vegetación y acera, siempre debemos dejar 1,20 m de ancho, por lo menos, en todo mi recorrido. Aquí por decir mi pasto, mi jardín y todo. Y también puedo colocar por acá jardinera, pero siempre mínimo 1,20 m de ancho, que es esto, para que el peatón pueda caminar libremente sin estar subiendo, bajando y tropezándose, ¿no?
Básicamente eso lo que ustedes necesitaban conocer en cuanto a normativa arquitectónica general. Ahora ustedes, para todas las descripciones del trabajo que les di ayer, debe estar en el documento esto que les acabo de comentar a nivel general de la normativa general que ustedes necesitan, y deben adicionar la normativa específica para viviendas, es decir, dimensiones mínimas de los ambientes, cuánto debe medir un dormitorio principal, cuánto debe medir un dormitorio de hijos, los baños, cuánto debe medir un baño principal, cuánto debe medir los baños de hijos. Todo esto a partir de la normativa del Código de Urbanismo y Obras, ¿ya? Cuánto deben medir los pasillos de circulación, las escaleras, la huella contra huella y el ancho de la escalera total, el pie derecho de los ambientes, cuánto es el pie derecho en circulaciones, cuánto es el pie derecho en ambientes de primera, segunda, tercera categoría. ¿Qué más? Dimensiones de los parqueos y todo lo que ustedes vean específico para este tipo de edificaciones que vamos a hacer. Hasta ahí sería lo que yo les voy a ayudar. Para la próxima clase ya empiezan ustedes con todo lo que les expliqué ayer, el requisito de empezar a hacer la investigación para el documento y la exposición. ¿Se acuerdan, no? Tenemos objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, planteamiento del problema, justificación, les di la descripción de cada punto, marco teórico y conceptual, y las normativas, los análisis de casos similares y las opciones de terreno. Lo vamos a dividir en dos. Vamos a hacerlo hasta análisis de casos similares solamente, hasta análisis de casos similares empezamos las exposiciones y luego hacemos las propuestas de terreno, ¿ya? No va a dar el tiempo para que ustedes hagan toda esta investigación para el día jueves. Entonces empezamos con las exposiciones el día lunes. El día lunes 5, ¿correcto? ¿Tienen alguna pregunta con todo lo que les expliqué ayer? Creo que no. Ayer quedó bastante claro, ¿no? Cómo debíamos empezar. No se olviden que si bien yo se los he explicado esto ahorita, esto también debe estar como parte del marco teórico. Y son tres cosas las que vamos a hacer, ¿no? El documento Word, el resumen en PowerPoint. El documento Word debe ir texto y gráficos. El PowerPoint, de preferencia, gráficos de la menos cantidad de texto que puedan. Y la exposición. Eso es lo que vamos a valorizar a partir del día lunes. ¿Tienen alguna duda, algo que no les permita empezar esta investigación o que no puedan hacer la investigación? Recuerden que es solamente hasta análisis de casos similares. Los terrenos todavía no los vamos a proponer porque en base a los casos similares vamos a sacar las dimensiones mínimas del terreno que vamos a buscar. ¿Ya? Creo que no les dije ayer en la parte del marco teórico, pero me tienen que incluir qué es una vivienda productiva, qué es una vivienda social, ¿ya? Un pequeño concepto y descripción de eso. Arqui, buen día. Buen día. Sí. En el planteamiento del problema, ¿qué tipos de usuarios vamos a ver?
El tipo de usuarios que les había comentado ayer es el nivel económico medio hacia abajo, ¿no? Es justamente el migrante que viene a buscar trabajo y que viene a buscarse la vida, ¿no? Entonces, nivel económico medio hacia abajo. Más carácter social. Entonces las profesiones o oficios tenemos que verlo nosotros, elegirlo. ¿O no los Claro, va a dar? ustedes lo van a, para el oficio o el destino de las viviendas, ¿me dicen ustedes? Sí. Ya. Ustedes lo van a elegir y cada uno va a elegir lo que le parezca mejor. Unos van a elegir restaurante y en realidad, como nosotros vamos a hacer un complejo habitacional, ese espacio que ustedes generen tiene que ser flexible, ¿no? Porque la vivienda A va a ser para un albañil, o no para un albañil, para un costurero. La vivienda B, que está al lado, va a ser para alguien que quiere poner una pequeña pensión. La vivienda C va a ser para alguien que quiere poner, ¿qué otra cosa se les ocurre? Una persona que vende en el mercado ropa y necesita tener su depósito en su casa. La vivienda, pero entonces es un espacio multifuncional que les va a servir para todo, ¿no? ¿Me entienden? Sí, Arqui. Gracias. Ya en el momento de amoblar, ustedes pueden elegir uno de ellos porque en realidad nosotros vamos a hacer el esquema de todo completo, pero vamos a desarrollar solo una vivienda. ¿Qué otra pregunta? Arquitecta, buenos días. ¿Tuviéramos algún formato que seguir para realizar el trabajo? Formato, Para láminas hacer el de documento. documento Word nada más. No te entiendo a qué. Dime, quizás las láminas de 50 por 70 y esas cosas, ¿me decís? No, sino Yo creo que se refiere al el orden en el que van a ir cada concepto, cada título que nos El dio. orden es el que les dicté la clase de ayer, ¿no? Ese mismo orden. ¿Lo anotaron así, tal cual? Ok, Es está bien. Ujú. ¿Qué otra pregunta? ¿Queda claro entonces? Van a ocupar la clase del jueves para poder juntarse, terminar, avanzar y demás, y empezamos las exposiciones el día lunes. El día lunes, a cualquiera yo puedo llamar, cualquier grupo, todos lo tienen que tener, ¿ya? Y así vamos a ir llamando uno por uno. Hasta ahí vamos a quedar entonces, chicos, si no tienen ninguna pregunta. Disculpe, el jueves entonces nos va a dar la clase libre. Correcto, para que ustedes puedan completar su trabajo, su exposición. Es bastante larguita, es muy bonita, pero no les va a dar para hacer el día jueves, para terminarlo. Entonces quedan libres el jueves y empezamos el día lunes. Arquitecta, buen día. ¿Cómo está? Una pregunta. ¿El documento Word hay que imprimirlo? No, todavía. Lo vamos a imprimir después. Lo que pasa es que nos falta, después de esto, tenemos el análisis de terrenos y la propuesta de los 3 terrenos y luego el análisis del terreno elegido, ¿no? Entonces todavía no es necesario. Prepárenlo, porque puede que yo les voy a preparar la plataforma, por decir, entonces ustedes lo van a subir ahí, el documento, el día de la exposición. Ok, Necesito el gracias. documento Word, el PowerPoint para que ustedes expongan y ustedes que no lean, sino que expongan lo que ustedes entendieron, lo que ustedes demuestran que entendieron lo que están exponiendo. ¿Ya?
¿Alguna otra pregunta? Arquitecta, ¿las exposiciones van a ser mediante un proyector presencial o vamos a usar Zoom? ¿O tenemos que llevar la lámina impresa? Con proyector vamos a ver si es muy obligatorio el tema de las clases presenciales, lo hacemos en la universidad. Si nos permiten todavía seguir flexibilizando, podemos hacer toda esta etapa de investigación por Zoom, pero eso el lunes, domingo les avisaría, por decir. ¿Ya? Pero si la exposición es en PowerPoint, ya sea Zoom o en presencial, va a haber proyector, digamos, ¿no? ¿Qué otra pregunta? ¿Alguien iba a preguntar algo? Me preguntan si voy a pasar las diapositivas de lo que expliqué hoy. No, no les puedo pasar las diapositivas. Me imagino ustedes, quizás alguien lo grabó, pueden sacar así como screenshot, screen de la pantalla y pegarlo. Que en realidad lo que me gustaría es que ustedes hagan sus propios gráficos, ¿ya? ¿Qué más? Si les paso es una exposición larguísima del código y demás. ¿Qué otra pregunta tienen? Arqui, no es una pregunta, pero al principio de la clase yo ingresé y, se me fue el wifi, tuve que ir a comprarme megas y por eso volví a ingresar y me dijeron que ya había pasado la lista. Le voy a poner retraso. Ya, gracias. ¿Algo más? Bien, chicos, quedamos ahí entonces. El día lunes empezamos con las exposiciones de toda la parte, de todo lo que les expliqué ayer, solamente hasta análisis de casos similares. Ya saben las características de los casos similares que deben tener también, ¿no? Nos vemos entonces, chicos. Empezamos con las exposiciones el lunes. Gracias.